pudieron venir a este conversatorio. Muchísimas gracias, disculpen la demora, algunos problemas logísticos, la organizadora. Como Fundación Libera Ecuador, siempre estamos buscando que se den estos diálogos. Creemos que los debates, la conversación o en general hablar sobre algún tema y tener distintos puntos de vista siempre nos ayuda a un poco primero despolarizar votar sí o votar no, todo sí, todo no, y más bien pensar realmente qué es lo que significa cada pregunta, ¿no? Hemos invitado a unos grandes panelistas que tienen unas visiones súper importantes sobre el tema y que conocen bastante sobre derecho y sobre economía. Y bueno, a Omar Bonilla, que es el moderador, que es un yasunido que ha estado involucrado en toda la etapa, en todas las etapas del tema del yasuní. Entonces, qué mejor persona para poder moderar un debate, digamos, a la altura que queremos. Es importante decir que va a haber, digamos, la idea no es solamente que ellos hablen, sino que también ustedes puedan dar sus puntos de vista y conversar. Entonces va a haber una especie de, se llama la pecera, que luego nos va a explicar un poquito más, pero con eso os doy paso a Omar. Muchas gracias por venir. Nuevamente, muchas gracias por asistir a este evento, muchas gracias a los panelistas también por haber participado. Nos tiene aquí, como ustedes saben, la situación de consulta que vive el Ecuador en estos días. Ustedes recordarán que nosotros fuimos de los grupos que, bueno, no nosotros, o sea, creo que todas las personas que están aquí somos de las personas que de alguna forma participamos activamente para que se lleve a consulta el tema del yasuní. Por ese motivo nos alegró mucho saber que el gobierno iba a emprender la consulta sobre este tema. Nos alegró por poco tiempo, porque cuando vimos cómo se había estructurado la pregunta, digamos que por lo menos sentimos algo de decepción. De todos modos, hay quienes aseguran que por lo menos se abrirá un nuevo momento y una nueva etapa a partir de que gane el sí, o posiblemente gane el sí en las próximas semanas. Y frente a y en estas circunstancias es que queríamos analizar la pregunta. ¿Qué es lo que frente a qué estamos? ¿Qué actitud deberíamos tomar en estos últimos días de campaña? ¿Y cómo nos vamos a preparar para el próximo momento, para ese horizonte de posibilidades que se va a abrir a futuro, esas oportunidades que vamos a tener todos? Para esto tenemos invitados aquí a Carlos Larrea y a Verónica Potes. Verónica Potes es abogada en derechos humanos y experta en el tema de indígenas aislados, ha sido muy activa en su defensa. Carlos Larrea es economista y es una de las personas que fundamentó de forma económica la importancia de conservar el yasuní. Entonces, la verdad es un panel de lujo. Y para poder volverlo más dinámico, por supuesto, vamos a contar con el apoyo de Joana, que nos va a presentar una metodología más simpática, más amena, de modo que podamos participar de una forma más activa. Bueno, buenas noches con todos. Voy a explicar la metodología que vamos a utilizar esta noche. La metodología se llama la pecera, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero es una metodología que se utiliza justamente para hacer diálogos dinámicos, horizontales, espontáneos, ¿sí? No la rigidez de los foros y preguntas y respuestas. Entonces lo vamos a desarrollar de esta manera. Los panelistas van a comenzar, tienen 10 minutos, de 10 a 15 minutos máximo, para exponer su posición respecto a la consulta que vamos a tener en respecto a los temas que son medio ambiente, ¿cierto? Y luego el público va a tener la oportunidad de levantar la mano para venir acá y decir sus ideas, sus comentarios, sus preguntas hacia los panelistas o hacia el resto del público, ¿sí? Lo vamos a hacer vamos a tener 4 intervenciones del público y de ahí se les devuelve la palabra a los panelistas y así durante aproximadamente unas 3 o 4 ocasiones. Entonces, están invitados todos a participar y si tienen dudas, este es el momento para hacerlas aquí. Entonces le devuelvo el micrófono a Omar para que él comience la moderación.
Muchas gracias. Entonces, Verónica, por favor, te damos la palabra. Son 15 minutos tendiente a... Ya, sí, de hecho creo que es bastante menos porque con la idea esta que fuera un conversatorio, a mí me gustó mucho la presentación que hizo Pedro cuando nos comunicó inicialmente esta idea de ir más allá del sí o el no, ¿verdad? Porque el problema con una consulta popular es que no queda lugar para estos desarrollos. Uno va y se enfrenta al papel, pone sí, pone no y se acabó ahí la cuestión. Y el tema del Yasuní en ese sentido es un tema mucho más complejo. Entonces quiero hacer un punto y espero ser bastante específica. Quiero partir de hacer un poco de historia, y esta historia tiene un sentido y es un poco reflejar la relación, o mejor dicho, la propuesta de relación que el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, es decir, todos nosotros también como parte de ella, le hemos propuesto a los pueblos indígenas amazónicos. Y es una historia que, no quiero usar la palabra y no me viene otra, pero es una historia como que a veces sí, a veces no, hacemos esto y luego nos retraemos, y ya les voy a comentar más en detalle a qué me estoy refiriendo. El Yasuní es uno de los primeros parques nacionales que se crean en el Ecuador y se crea en el año 79. ¿Okay? Junto con otros parques y otras figuras de protección, creo que se llaman reservas o algo así. Una de las características, en esa época lo pone así la ley, una de las características que supuestamente van a evidenciar que estamos frente a esta figura del Parque Nacional es que actúen bajo o se manejen bajo el manejo del gobierno o de una entidad del gobierno, y que se mantenga el área en su condición natural para la preservación de la naturaleza y sus recursos naturales en forma permanente e indefinida. Y estoy diciendo textualmente lo que decía la ley de ese entonces, un poco para dar la idea de qué se supone que se buscaba con un parque nacional. Y de lo que les he leído, creo que todos podemos estar de acuerdo que lo que está diciendo es vamos a preservar esa zona en su integridad. Para entonces, estamos hablando del año 79, ya había habido los grandes descubrimientos de los yacimientos o las perspectivas de que hubiera grandes reservas de petróleo en la Amazonía, con lo cual podemos también pensar que se hizo específicamente para cubrir esta zona o para proteger esta zona contra la explotación petrolera, ¿verdad? Esta era una zona grandísima, en ese momento no se hablaba de pueblos indígenas, era simplemente conservación ambiental. Pero en esa zona es una zona de pueblos indígenas, y por eso inicié este comentario con la relación, o cómo hemos propuesto, cómo ha estado la relación con los pueblos indígenas de ahí, ¿verdad? El primer paso es simplemente decir, bueno, aquí vamos a conservar esta zona por protección ambiental, y totalmente ignoramos la presencia de los pueblos ahí, ¿verdad? Recién en el año 83, esto fue en el 79, en el año 83 se hace la primera titulación a los pueblos guaraní. Han sido titulaciones sucesivas de pedazos, en el 83, en el 90 y posteriormente en el 2001, pero aquí viene como el truco que hay con respecto a los pueblos. Los pueblos reclaman la titulación de sus territorios porque ven que esa es la forma de protegerse ellos como pueblos y sus territorios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado ecuatoriano? Les emite títulos, que realmente tenían derecho a tener sus títulos, pero ojo, emite sus títulos con la condición de que no se pueden oponer a los planes petroleros o los planes de extracción petrolera en esos territorios. ¿Ok? Entonces es la perfecta manera en la que yo cumplo con los pueblos y de paso me doy cuenta que hice la grande al haber reservado toda esa área contra la explotación petrolera, lo saco de ese régimen de protección, se lo entrego a los pueblos, quedo perfecto con los pueblos y abro la puerta para mi posibilidad de extraer lo que se supone que iba a ser conservado, ¿verdad? En el 90 aparece también, perdón, en el 99, ¿no? Aparece la otra figura que es la zona intangible, ¿verdad? La zona intangible es una zona, ustedes seguramente ya lo han visto en los mapas, está debajo del parque y es una zona reservada, intangible, intocable, impasable y supuestamente con todas las protecciones debidas, porque ahí nos damos cuenta que hay unos pueblos con los cuales no tenemos contacto, ¿verdad? Y entonces queremos preservarlos, protegerlos y demás.
Entonces comienza, imagínense ustedes si son guaraníes u otro pueblo que vive ahí, resulta que primero no nos consideraban, luego nos dan títulos y ese título sale de la esfera de protección que sí tenía la figura del parque. Luego crean otra figura abajo en protección de otros pueblos, pero no necesariamente de mí, porque el problema de ser contactado en este país es que caes dentro de la obligación de sujetar tus territorios a los planes extractivos del gobierno, ¿verdad? Entonces en este momento son los pueblos aislados los que se vuelven como la protección para el resto, porque esos sí están protegidos por el tema del contacto y los problemas que hay para contactarlos, ¿no? El 2008, la Constitución le devuelve a las áreas protegidas la calidad de estar exentas o estar eximidas de regímenes de extracción, ¿verdad? Y ese es el famoso artículo 407, el que dice que no se pueden hacer actividades extractivas ni en áreas protegidas ni en áreas intangibles. Pero a la vez que volvemos a ese régimen hay un salvo, el gran pero de siempre. Y el pero aquí es, salvo que el presidente de la República obtenga de la Asamblea Nacional la declaratoria de interés público para entrar para poder hacer actividades extractivas. Entonces, el área intangible que en el 99 dijo aquí no se toca, y no se toca porque hay el peligro de contacto, y el peligro de contacto los pone en peligro de extinción a estos pueblos, resulta que eso lo levantan, mientras que a la vez el área protegida vuelve a ser protegida. Entonces, sí, me explico, lo que quiero decir es esta forma, nuevamente no quiero usar, pero voy a usar, esta forma esquizofrénica que tiene el Ecuador de relacionarse con los pueblos indígenas, ¿no? A veces sí, a veces no, otra vez sí, otra vez no, otra vez sí, otra vez no, ¿verdad? El año 2008 marca también el tema de los derechos de la naturaleza y la protección especial a los derechos de la naturaleza. 2013 nuevamente regresamos y se pone en vigencia, mejor dicho, se pone ¿cómo se dice? Ponemos a prueba el artículo 407, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hace la Asamblea Nacional es, le mantiene la intangibilidad al área intangible, pero permite la extracción, que por cierto ya se daban, ya había extracción en el parque, no es que no había extracción en el parque, pero permite estas nuevas aperturas en el parque Yasuní, en estos dos bloques, ¿verdad? Y entonces, ahora, qué sé yo, esto fue el 2013, 5 años después, el nuevo presidente de la República nos llama ahora a una consulta en la cual, más allá de la pregunta y más allá de el desengaño exacto que hemos recibido de la pregunta, más allá de eso, lo que sí evidencia es que no ha habido una protección como se debería, al punto que están diciendo, de las 1000 hectáreas que nos autorizaron, vamos a reducirlo a 300, y ya posiblemente Carlos vaya a hablar más de este problema de lo de las 300 ahí, y por el otro lado vamos a ampliar la zona intangible en 50.000 hectáreas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos recoger a favor es justamente ver que el Estado se da cuenta de los problemas que hay, problemas ambientales, problemas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es, como sociedad y como Estado ecuatoriano hemos sido muy inconsistentes en nuestra relación o el mensaje que le queremos mandar a los pueblos de esa zona. Y estoy hablando de los pueblos con los que sí tenemos contacto para hacer diferencia con los no contactados, ¿verdad? Entonces, queremos a veces protegerlos por razones ambientales, luego los titulamos a ellos haciéndonos los buenos, y lo que hacemos es que les levantamos una importante protección ambiental por un lado, y por el otro lado les negamos la capacidad para que ellos, en su derecho a la autodeterminación, decidan lo que quieren hacer con sus territorios, ¿verdad? Porque entonces hay en el título, entiendo que en el título que le dan a los pueblos guaraníes de esos territorios, hay una cláusula de condición de ese territorio, que se va a revertir si es que se oponen a la explotación petrolera. Entonces esto también, por cierto, nos da una idea de cuán voluntaria ha sido o cuán voluntarios han sido los acuerdos que han llegado los pueblos guaraníes con el Estado y con las petroleras, porque mucha gente lo señala y dice, bueno, pero ellos han llegado a acuerdos con las petroleras. Claro que han llegado a acuerdos con las petroleras, pero porque no podían negarse, pues ahí donde se negaban y quitaban su territorio. Entonces no ha sido pues así tan que ellos han querido ser petroleros, porque además yo creo que cualquiera que los conoce podemos discutir de más detalles acerca de la relación de ellos con las petroleras, pero no podemos decir que son petroleros en absoluto, ¿verdad? Lo que hacen es, en una relación horrorosa que tienen con las empresas, van y les exigen, las empresas les dan lo que quieren justamente para evitarse las lanzas y evitarse los problemas más de violencia con ellos.
Como Estado hemos permitido, hemos licenciado actividades extractivas de petróleo básicamente, pero con el petróleo entran, porque es necesario, si no, no se puede dar la explotación, entra la carretera, y con la carretera entran los colonos, entran los migrantes de otros lados, entran otros indígenas que no han tenido tierra y que van y la tienen ahí, y entran todas estas otras formas de explotación ilegal, como por ejemplo los madereros ilegales, ¿no? Entonces, a veces queremos protegerlos, otras veces no queremos protegerlos, otras veces no sabemos exactamente qué es lo que estamos protegiendo, a veces es el no contactado, otras veces es la biodiversidad y demás. Y en estos momentos, por primera vez, y yo creo que ahí está posiblemente lo que decía Omar, perdón. Lo que decía Omar es, veamos qué posibilidades tenemos. Y yo donde veo las posibilidades es en retomar o tomar o empezar una nueva relación entre nosotros como sociedad, en este caso representada por el Estado ecuatoriano, y pudiendo hacer la presión que podamos al Estado ecuatoriano de tener una diferente relación con los pueblos amazónicos. ¿Okay? Eso va a incluir que, por ejemplo, en la parte de la pregunta que dice que se va a aumentar en 50.000 hectáreas la zona ITT, el problema de aumentarla, bueno, son muchas las cuestiones, una de las que nos hemos preguntado es, bueno, por dónde lo van a hacer, cómo lo quieren hacer, pero con respecto a los pueblos es también tener en cuenta que esa ampliación no se va a hacer en tierra de nadie. Esa idea de tierras baldías que tenía el Estado ecuatoriano con respecto a los territorios amazónicos es una idea colonial y racista, y tenemos que abandonarla. Entonces tenemos que reconocer que sea que estén titulados o no estén titulados, las áreas por donde van a querer ampliarla son territorios que son reclamados por pueblos indígenas, y para eso tenemos una herramienta que se llama la consulta previa. Y ya me enteré, porque alguien por ahí me contó que uno de los planes del gobierno es, no, es que no necesitamos hacer la consulta. Y yo no sé si ustedes han escuchado, yo trabajo muchos temas de consulta, y siempre la primera respuesta del gobierno, o de los estados, cada vez que se les dice que hay que hacer consulta, pero dicen, no, es que en este caso no. Y siempre en este caso no hay que hacerlo, y finalmente nunca hemos tenido una consulta en serio. Pero el derecho internacional, y esto sí, se los doy por jurado, el derecho internacional impone a los estados, y uno de esos es el Ecuador, que además ha ratificado esos instrumentos, impone que cada vez que se quiera tomar una decisión que afecte a derechos o intereses de los pueblos indígenas, hay que ir a consultarlos. Y yo veo en esa consulta una posibilidad, insisto, de un mejor relacionamiento y una mejor posibilidad incluso para quienes están más movidos por temas de conservación. Creo que es una oportunidad incluso de una mejor conservación, pese a esta mala fama que han adquirido los guaraní por sus relaciones con los petroleros y con las compañías en ese sector. ¿Okay? Eso es todo lo que quiero mencionar. Ya, muchas gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo que se ha mencionado sobre una de las dimensiones, probablemente una de las más dramáticas del Parque Nacional Yasuní, que tiene que ver con la existencia de los dos últimos pueblos no contactados que existen en el Ecuador, los Cagueri y Toromenane, y como se menciona también de los pueblos indígenas contactados. En el parque existe el pueblo guaraní, y ese es su territorio ancestral desde hace mucho tiempo, y existe también una población quichua muy numerosa. Pero ¿qué más desde el Parque Nacional Yasuní? Yo creo que el Parque Nacional Yasuní es un lugar evidentemente único en el mundo. Tiene dos características adicionales que le hacen particularmente importante. En primer lugar, es el lugar más biodiverso que se conoce en el planeta. Y eso no lo digo porque hay mucha gente que dice, sí, este es un lugar, cada país piensa que tiene un lugar muy biodiverso y tal vez el más biodiverso del mundo. Desde 1979, que cuando se creó el parque, poco tiempo después se crearon estaciones científicas universitarias de investigación. Y hay dos, la estación Tiputini de la Universidad de San Francisco, que tiene más de 20 años. Me parece que es un poco más antigua la estación de la Universidad Católica, que queda un poco más hacia el este, o hacia el oeste. ¿Sí? Ambas están dentro del parque. Y en esos centros de investigación a nivel mundial se han realizado estudios que han recogido a los biólogos más prestigiosos del planeta, y ellos escribieron un artículo firmado por unos 30 o 40 biólogos de prestigio internacional, donde se demostraba categóricamente esto. En ningún otro lugar conocido del planeta existen más
variedad, digamos, especies de aves, mamíferos, anfibios y plantas vasculares que en el Parque Nacional de Yasuní. Hay estudios adicionales sobre insectos, por ejemplo, o sobre ciertos grupos de mamíferos, por ejemplo los murciélagos, que confirman enormemente eso. Entonces es algo absolutamente claro. La biodiversidad es un recurso estratégico del planeta. Nosotros hemos perdido, solo hablando de vertebrados, el 50% de la población de vertebrados en los últimos 40 años a nivel mundial. Esto es dramático, esto lo dice la WWF, y hay un estudio anual que se realiza. Sin biodiversidad no podemos sobrevivir como especie. O sea, nosotros somos el resultado de la evolución. Y el tema, la aceleración con la que estamos promoviendo esta destrucción de la biodiversidad es enorme. Entonces, no podemos conservar la biodiversidad en todas partes. Pero si en algún lugar tiene sentido en el mundo conservar la biodiversidad del Parque Nacional de Yasuní, porque tiene más de 1 millón de hectáreas, incluyendo el territorio guaorani, que todavía está en gran parte no intervenido. Se trata de 2 millones de hectáreas, que implica la Reserva Biológica de Yasuní declarada por la UNESCO, ¿sí? Por consiguiente, es un lugar donde la conservación es viable y donde la humanidad debería escoger como un territorio absolutamente estratégico para la conservación de un patrimonio de la humanidad, por decirlo menos, que es la naturaleza y la biodiversidad. Además, el Ecuador reconoce en su Constitución los derechos de la naturaleza. Es el primer país en el mundo en hacerlo y no estamos respetando eso. Los derechos de la naturaleza implica que no solo los seres humanos somos sujetos de derecho y que los ecosistemas como el de Yasuní tienen derecho, como lo dice textualmente la Constitución, a existir y prosperar conforme a sus procesos evolutivos, y eso no se está respetando. Y el otro problema es que en el bloque ITT, que queda al lado de la frontera peruana, en el extremo, esta vez sí, este del parque, existe la reserva petrolera más grande hasta ahora casi no explotada del Ecuador, de aproximadamente 1.000 millones de barriles, ¿sí? Entonces hay una enorme contradicción. ¿Qué hacemos con el parque? ¿Sacamos el petróleo o conservamos la biodiversidad? Y al conservar la biodiversidad vamos a permitir que los pueblos indígenas que han estado ahí por lo menos 10.000 años puedan sobrevivir manteniendo su cultura, ¿sí? Y este dilema es un dilema muy profundo. Yo les quiero decir 2 cosas. Se extrae petróleo en el Parque Nacional de Yasuní más o menos desde el año 1988, cuando la Maxus creó la carretera, que entró más o menos 100 kilómetros adentro del parque, que actualmente está administrada por YPF en el bloque 16. ¿Sí? Hay estudios también biológicos que nos muestran que el impacto ambiental de esa carretera ha sido enorme. Del impacto social no hablemos. La última matanza de los pueblos no contactados se realizó en esa ruta, o sobre esa ruta, ¿sí? Y ahí murieron, no se sabe muy bien, pero por lo menos 14 personas de una comunidad de pueblos no contactados, ¿sí? Luego, desgraciadamente, y después de la Constitución y después del lanzamiento y cancelación de la iniciativa Yasuní ITT, es una empresa estatal petrolera ecuatoriana, que es Petroamazonas, la que, violando explícitamente el permiso ambiental que tenía, ¿sí? Construye una carretera en el bloque 31, que queda al lado del ITT, donde casi no hay petróleo además, ¿sí? Y crea una carretera que avanza profundamente, cortando de norte a sur casi todo el bloque, ¿sí? El gobierno lo negó categóricamente, dijo que era un sendero ecológico, pero la Universidad de Padua, que es, de paso es la más antigua de Europa y es una de las más prestigiosas del mundo, demostró con fotos satelitales de la máxima resolución comercial disponible con la que se puede comprar, que es 35 centímetros cuadrados de resolución, cuadrada 35 centímetros de lado, ¿sí? Que esa carretera tenía, en primer lugar, tránsito de vehículos pesados, y en segundo lugar tenía un promedio de ancho más o menos de 20 metros, cuando el máximo permitido era de 10 metros, ¿sí? Se violó completamente incluso el permiso que le concedió el Congreso en el 2014 para la extracción del parque, como nos explicaba nuestra abogada, ¿sí? Pero ahí decía explícitamente que se debe utilizar la mejor tecnología disponible. Y esta tecnología no es la mejor, porque se puede hacer extracción de petróleo sin construir carreteras carrozables, y eso es lo que decía la licencia ambiental, y se violó.
Lo peor de todo es que ahora en el campo ITT se está haciendo lo mismo. Se está construyendo, ahora comenzó la explotación de Tambococho, que queda en el corazón del bloque ITT. Y hasta donde yo conozco se está construyendo carreteras carrozales. Se piensa construir 600 pozos, lo que significa más del doble de todos los pozos que construyó Texaco a lo largo de su historia en el Ecuador. Solo en un bloque que tiene 200.000 kilómetros. ¿Sí? Bueno, evidentemente el impacto ambiental del petróleo es enorme. Y desde ese punto de vista, lo que estamos es destruyendo este lugar, simplemente, en uno de los lugares más sensibles. No tanto por la superficie, y aquí hay uno de los puntos, se dice que no se va a intervenir en 1000 kilómetros. ¿De dónde salen las 1000 hectáreas? Salen porque el parque tiene 1 millón de hectáreas, y cuando se aprobó, el presidente Correa hablaba de una intervención del 1 por 1000. Ahí hay una falacia, porque el impacto ambiental del petróleo no se limita a la suma de las carreteras y a las plataformas. El problema es que si se construye una carretera, la población del área, sea o no indígena, usa la carretera para cazar, y luego se establecen y se convierten en colonos. Entonces, a ambos lados de la carretera hay una enorme pérdida de biodiversidad que es permanente. Entonces, si se construye una carretera permanente para extraer petróleo, la destrucción de la biodiversidad es enorme. Ese es el verdadero impacto ambiental. Además, puede haber derrames. ¿Sí? En el Ecuador hay un promedio de un derrame por semana. Y el plan para la extracción del ITT va a durar al menos 15 años. Pues piensen, un país que ha tenido un récord de un derrame por semana puede explotar durante 15 años un proyecto de esa magnitud sin tener un solo derrame. Es casi imposible. Y los derrames petroleros son devastadores casi por definición, peor en la Amazonía y en un territorio pantanoso como el del ITT. Bueno, ese es el contexto. Y quiero decir dos cosas. Uno, el Ecuador ha explotado petróleo los últimos 44 años. Tenemos una experiencia de medio siglo. Y la verdad es que las condiciones de vida en el Ecuador no han mejorado demasiado. 1/3 de la población sigue afectada por la pobreza. No tenemos institucionalidad. Todo lo que se ha hablado sobre la corrupción muestra un vínculo muy fuerte entre petróleo y corrupción. ¿Sí? ¿Cuál fue la institución? Yo no quiero hablar del caso de Lula porque es un caso diferente, pero ¿cuál fue la institución más corrupta en el Brasil que provocó todos los escándalos? Petrobras. ¿Sí? Y aquí tenemos escándalos que han sido denunciados en el caso de Petroamazonas y Petroecuador, que han sido enormes. Para decir uno, el de la refinería, donde hay problemas de sobrepeso por $1.000 millones y la refinería no está funcionando, me refiero a las Esmeraldas. También tenemos el caso de la otra refinería, donde se gastó $1.800 millones y solo se planeó un terreno, y cosas por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente el petróleo no ha contribuido como podría esperarse al desarrollo en Ecuador. Y el mejor ejemplo que tenemos es Venezuela. ¿Dónde hay un país petrolero que le haya ido bien en términos económicos y sociales? ¿Dónde hay un país petrolero en el mundo que sea democrático? Al menos entre los países desarrollados, lo que vemos del caso de Irak, Irán y otros ejemplos como Libia, que verdaderamente son desastrosos. Entonces, si el petróleo no conduce al desarrollo y la biodiversidad es la riqueza más grande que tiene el Ecuador, parece que no tiene sentido tratar de destruirla a base de algo que va a durar 15 años y que durante 43 años no ha contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora, específicamente respecto a la pregunta, yo quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, me parece que ha sido un gran avance que la pregunta haya sido incluida en la consulta. Y esto no es una concesión del Estado, es simplemente el resultado de una presión política donde el movimiento de Estados Unidos jugó un rol importante, porque el gobierno sabe que esas 750.000 firmas, nosotros confirmamos en un estudio especializado que se hizo de auditoría, al menos 670.000 eran válidas. Y eso era aproximadamente el doble de lo necesario para hacer un referéndum. Y la pregunta del referéndum era si se extrae o no el petróleo. Eso no se ha hecho, pero se ha reconocido de alguna manera la herencia moral que dejó toda esa lucha. Y eso es positivo. La pregunta en sí no compromete a nada al Estado. Y en ese sentido, sí hay una, yo diría por lo menos una cierta intención ambivalente, por decirlo menos. Porque la cifra del 1 por 1000 fue una cifra que apareció en un discurso demagógico. Ahora, el último plan que tiene Petroamazonas dentro del ITT, el área de intervención calculada con esta lógica, que como les digo es una lógica perversa, que solo suma las plataformas y las carreteras,
tiene menos de 300 hectáreas. Entonces ellos no van a dejar de extraer un solo pozo y van a cumplir con lo que dice la consulta. Entonces en realidad no hay una amenaza a los planes de perforación dentro del ITT, primero. Lo de la zona intangible tiene un problema, que dice vamos a ampliar en 50.000 hectáreas, perfecto, ¿dónde? No se dice. Y el parque tiene 1 millón de hectáreas. Y los pueblos no contactados, por definición, son nómadas. Por consiguiente, el hecho de ampliar en un territorio cerrado la zona intangible para pueblos no contactados, primero es insuficiente. Segundo, si en algún lugar habría que ampliar es al lado para que haya continuidad en la zona intangible, en el lado de Ispingo, que es el campo más nutrido en términos de las reservas petroleras. Pero es muy probable que no se haga ahí. Por ejemplo, si se hace en la continuidad del bloque 16, para decir un ejemplo, donde hubo la matanza reciente, eso puede tener algún valor, pero ciertamente no limita para nada la extracción en el ITT, porque esas 50.000 hectáreas están fuera del ITT. Y así se puede cumplir con lo que dice la pregunta, sin necesidad de limitar la actividad extractiva. Entonces, desde el punto de vista estricto, técnico, jurídico, la pregunta no va a limitar la actividad petrolera. Yo daría casi por seguro que la pregunta va a ser aprobada por la población ecuatoriana la próxima semana, o en pocos días más, con una mayoría que no debe ser inferior al 65%, según prácticamente todas las encuestas de opinión que tenemos hasta ahora. Y eso es un éxito moral enorme, ¿sí? Entonces, aunque el Estado no se compromete a nada, y en ese sentido yo diría el carácter vinculante de la pregunta es simplemente teórico, ¿sí? A nada que efectivamente mejore las condiciones del parque, el hecho de que casi 2/3 o más de 2/3 de la población ecuatoriana consultada esté a favor de una seria regulación de la actividad petrolera crea un precedente moral de gran importancia. Yo creo que esa va a ser la ganancia, pero esa ganancia debe ser aprovechada. Eso significa que si no hay un movimiento social reivindicativo y si no hay una lucha nacional e internacional por mantener este sitio biodiverso en extremo peligro, como yo lo veo en este momento, el Parque Nacional Yasuni, el resultado de la consulta puede resultar intrascendente. En ese sentido veo claramente que el gobierno está atrapado en un dilema porque no puede dejar, digamos, no tiene tal vez la fuerza política para realmente limitar o detener la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuni. Por último, quiero hablar qué pasa si se hace esa extracción, porque eso es bastante importante. Yo quiero mencionar solamente dos cosas que se conocen poco. La primera es que esto no deja de tener un costo económico. Los mismos estudios que se presentaron ante la Asamblea para la aprobación indicaban que se necesita una inversión de $5.000 millones para sacar el petróleo en el ITT. $5.000 millones, más del doble de lo que costó Coca-Cola, que es el proyecto más grande que se ha hecho en la historia del Ecuador. ¿De dónde vamos a conseguir la plata? Petroamazonas está quebrado. Petroecuador no tiene un centavo. El Estado ecuatoriano no tiene un centavo. La única forma es conseguir apoyo de los chinos. Bueno, si los chinos ponen $5.000 millones, la deuda del Ecuador evidentemente crece. La pregunta es cómo vamos a pagar esa deuda. Y esa es una pregunta que no tiene respuestas. Miren, el precio del petróleo en los próximos años, porque esto no va a comenzar el próximo año, esto va a durar como 20 años hasta que se agote el petróleo en Yasuni, puede caer dramáticamente en el mundo. En este momento la expansión, por ejemplo, de los vehículos eléctricos híbridos es tan grande que hay países enteros, ¿sí?, que han decidido, por ejemplo el estado de California, la semana pasada decidió prohibir la circulación y la matrícula de cualquier vehículo que no sea híbrido eléctrico en California a partir del año 2030. Entonces, ¿quién va a comprar un vehículo convencional si no le van a dejar circular? ¿Sí? Esto lo han hecho varios gobiernos del mundo y se piensa que la China va a hacer lo mismo bastante pronto. ¿Sí? Y hay muchos países que han seguido esa trayectoria. ¿El resultado de eso cuál va a ser? ¿Cuál es el principal consumo del petróleo? El transporte. Y si desaparece el elemento central, que es el vehículo
sea un bus o un auto, ¿sí? El precio del petróleo va a colapsar. Y con un precio del petróleo colapsado, supongamos a $15 por barril, ¿cómo vamos a pagar a los chinos $5.000 millones? Los chinos pueden tener bien clara la película, pero entonces nos van a pedir más de alguna otra cosa que les interese del Ecuador a cambio de la deuda, ¿sí? O sea, detrás de esto hay un proyecto de colonización muy perverso, ¿sí? Y evidentemente esto no va a beneficiar para nada al Ecuador. El mismo ministro Pérez afirmó hace 15 días o algo así que de todo el petróleo que se va a sacar en el 2018 el Estado no va a recibir un solo centavo, porque todo tiene que entregarse para pagar las ventas anticipadas de petróleo, y que el 2019 podemos esperar recibir el 20%. O sea, de lo que vamos a sacar, todo va directo como por un tubo a la China. Entonces, ¿cuál es el beneficio que el Ecuador saca de esto? Esta es una pregunta que yo creo que tiene bastante importancia. Es una pregunta si todavía somos un Estado soberano o no. Entonces, desde ese punto de vista, son algunas reflexiones. En resumen, yo diría que la pregunta está formulada de una manera que no compromete para nada la conservación del parque, pero puede tener un enorme valor moral. Segundo, yo creo que de todas maneras tenemos que votar sí, aunque no nos guste del todo la forma en la que la pregunta fue formulada, por el enorme contenido moral que tienen las preguntas sobre petróleo y minería. ¿Sí? En ese sentido, no vamos a esperar que cambie la estrategia del Estado, pero el Estado tiene que responder a la sociedad, y si 2/3 de la sociedad ecuatoriana contundentemente se pronuncia, al menos por una seria regulación del petróleo y minería, que es el contenido de la pregunta, de las preguntas, el contenido implícito, creo que tenemos mucho más argumentos en el futuro para seguir luchando por una sociedad ecuatoriana que conserve los derechos de los pueblos originarios, que conserve la biodiversidad y que evite la destrucción de la naturaleza en la forma en la que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, creo que es indiscutible que es importantísimo conservar toda la biodiversidad del Ecuador y la diversidad en general, ¿no? Incluso los pueblos no contactados. Pero también creo que, creo que por ejemplo al hablar del petróleo también hay que considerar, o sea, que no solo es como lo mencionó usted, como que el camino del petróleo no nos lleva hacia el progreso, pero creo que también hay que considerar que es un tema, o sea, es un tema energético, ¿no? O sea, es más allá que el desarrollo, no el desarrollo, es un tema de que el mundo necesita energía que se consume todos los días, de tal manera que creo que el 80% de toda la energía que se consume viene del petróleo, del carbón o del gas natural. Esto significa que en realidad las energías alternativas son relativamente pequeñas en proporción a los hidrocarburos. Entonces, basándonos en eso, me pongo en el ejemplo que usted dice y digo, en California están prohibiendo los carros que no sean híbridos. Y yo digo, ¿qué pasa cuando hacemos eso en el Ecuador? Hipotéticamente dejamos, o sea, no sé, en algún futuro tan hermoso descubrimos una energía alternativa tan rentable y mágica que empezamos a producir carros con esta energía alternativa. Pero ¿qué pasa con todos los carros que tenemos en el Ecuador? Digo, aún hay camionetas en pueblos remotos que, son de años y que siguen funcionando, incluso los buses que están aquí, o sea, para cambiar la matriz productiva, la matriz energética, en realidad no es un tema de hoy a mañana, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Al fin y al cabo, creo que la crisis del petróleo no significa que hay escasez de petróleo, sino creo que hay una sobreproducción de petróleo. Entonces, comparando todo el consumo de energía en el mundo y cómo se relaciona con el petróleo, en algún punto tal vez, bueno, ese es más o menos mi punto ahorita, que tiene que ver con la energía. O sea, al fin y al cabo, sí es verdad que tal vez el Ecuador no ha visto
el beneficio de extraer el petróleo. Pero es como ese caso, yo me pongo a pensar, que dice que viene una persona que no fuma, ha sido la persona que fuma, y le dice, oye, ¿cuánto te cuesta un cigarrillo? Me dice, 30 centavos. ¿Cuántos te fumas diarios? 5, 10 diarios. ¿Sabes cuánto es eso en un mes? ¿Sabes cuánto es en un año? Si hubieras ahorrado 10 años, tendrías un carro. Dice, yo no fumo. ¿Tú fumas? No. ¿Dónde está tu carro? Entonces yo me pongo en esa posición, o sea, creo que es mucho más sensible, o sea, decir, por ejemplo, de repente mañana decirle al Ecuador, ya no tienes el 20 o 30% del ingreso del petróleo, de repente, porque hipotéticamente, lógicamente, que dejaran de extraer el Yasuní, que bueno, con el tema de la corrupción, que es otro tema, en realidad concuerdo mucho que a mí me parece que esta pregunta es un fantasma, porque como dices, votes sí o no, se lo va a extraer. Permiso. ¿Hay más preguntas? Si quieres, Que haya alguien más. El orden de los factores no altera el producto. sí, siéntase aquí, venga para acá. Sí. Bueno, igual no era pregunta tampoco, sino comentario, opinión. Me pareció interesante que están justo estas dos posiciones. Y la primera posición nos dijo que el Estado ecuatoriano y que queremos traer el desarrollo y que tenemos acuerdos con las petroleras y que hemos permitido que todo esto pase. Y entonces nos pone a nosotros como los ciudadanos, la gente de la ciudad, los que queremos el desarrollo, al frente de esos salvajes o algo así, ¿no? Esos no evolucionados. Nos pone a nosotros como arriba y bueno, tenemos que protegerles, pobrecitos. Yo me pregunto por qué nosotros no vivimos así también, ¿no? ¿En qué clase de sistema estamos metidos? Que tenemos que hacer todas las cosas que hacemos porque así es la vida. En cambio, otra gente que no conoce límites, ni fronteras, ni enfermedades, ni guerra, ni pobreza, ni hambre, tenemos que ayudarles, ¿no? Entonces, por ahí está como una posición que sí, nosotros mismos nos estamos causando eso porque el Estado ecuatoriano y tal. Y la otra posición, en cambio, está diciendo, ese Estado es el problema y tenemos que ver que es un problema mundial, que es una destrucción de la biodiversidad del planeta, que es un patrimonio de la humanidad. Estamos entendiendo que no hay fronteras ni banderas, sino que simplemente es un problema del planeta, ¿no? Y que esa corrupción precisamente del gobierno está causando todo esto que no nos ayuda a nosotros, no ayuda al pueblo. ¿A quién está ayudando en realidad? Si alguien de ustedes estuvo en la charla sobre el modo de vida imperial, tal vez entiende un poquito más de qué se trata todo esto. Lo dijeron, neocolonialismo y exportación y crecimiento, eso es esclavitud de este pueblo. Y nosotros mismos estamos cayendo en eso porque tenemos que pasarnos aquí como que medio peleándonos y trabajando para sobrevivir, cuando todos estos recursos van para otro lado, ¿ya? Y la gente por allá está pensando seriamente a salario básico internacional, nuevas tecnologías. Ellos ya no van a tener que trabajar, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Las máquinas lo van a hacer todo y bueno, démonos un salario básico internacional. ¿Y quién está trabajando en realidad? Tocaría preguntarse, ¿no? Y lo peor de todo, que dijeron, ¿quién se lleva todo eso? China. ¿Y qué importamos? Basura de China. Y lo vendemos en todas las esquinas de todas nuestras ciudades. Entonces, si no empezamos a entender eso así de fondo, los problemas, podemos votar sí o no, extractivismo sí, igual vamos a ir comprando todas esas porquerías que es tecnología obsoleta. Entonces digo, bueno, si no entendemos eso ahorita, esto va a seguir dando vueltas, vamos a seguir votando por algún títere de esos y la democracia que viva, ¿no? Gracias. Siguiente. Buenas noches, agradeciendo primeramente a los ponentes y a las personas que han organizado esto porque me parece que es muy importante que nos reunamos y personas que estemos con esta forma de pensar y que no nos quedemos callados ante situaciones injustas como las que está sucediendo con nuestro futuro, con no solamente el presente, sino con el futuro que estamos dejando también para las generaciones futuras. Algo de lo que comentó el señor economista, había leído en algún momento una noticia que hacía referencia acerca de un país petrolero que obviamente ya saben que como estos recursos no son renovables, se va a acabar tarde o temprano.
Entonces ellos ya están con miras hacia la tecnología, porque van a querer liderar estos países siempre. Y no es una idea descabellada lo que obviamente ya ha propuesto el estado de California. Entonces, quería hacer una pregunta con respecto al economista, al abogado, perdón. Verónica. Ok, es verdad que la opinión nos da una clara, tal vez, certeza de que sí va a ganar, estas dos preguntas, pero yo no sé qué tan seguro sería eso, porque si bien nos desmoralizó la ambigüedad de la pregunta, sí tendría una ganancia moral al ser favorecidas, o sea, aunque no sea 100% protección para el lugar, para el Yasuní. Pero si es que lo que pasa es, bueno, es que yo estoy estudiando y en una reunión con los estudiantes pensaba que iba a ganar el sí. Hicimos una simulación después de explicar y dar todas las pros y los contra. Quedó empate, porque lamentablemente hay personas que, en mi caso, bueno, una profesora que está por el no, y a pesar de nosotros haber puesto todas las posibilidades y todas las consecuencias que daría, por ejemplo, el afirmar el artículo 71 de la Constitución, se estaría afirmando, a pesar de la ambigüedad, se estaría afirmando que es el que protege, el que habla acerca de los derechos de la naturaleza. Entonces, sí me daría bastante pena de que nos confiemos del todo, porque a pesar de que no nos garantiza nada, sí sería una victoria moral. No sé hasta qué punto. Sería algo desastroso que no gane, creo yo. Y la pregunta sería, después de estas elecciones, con este nuevo Estado, ¿qué tan probable sería de realizar una nueva petición de firmas para poder realizar una consulta ahora con este nuevo gobierno? Porque anteriormente se violó toda la cadena de custodia y se hizo todo lo que se hizo, se pisoteó la decisión popular, pero tal vez ahora sería un momento tal vez para retomar o cuál sería la vía para continuar e ir tal vez a consulta o hasta recursos internacionales tal vez. Gracias. Casi ya lo dijo la última persona que estaba preguntando. Solo me queda una última duda, es si la naturaleza en la Constitución se le establecieron algunos derechos de ser sujeto de derecho. Mi duda es, ¿cómo es que la naturaleza se defiende o quién puede reclamar por la naturaleza? Al final no me queda claro jurídicamente cómo se puede defender la naturaleza al final. Eso. Ya, a ver, entonces, primero el tema de que gane el no. Entiendo que las encuestas dan una mayoría significativa. No dudo de que en ciertas simulaciones, dependiendo a quién se pregunta, pueda ganar el no. ¿Qué pasa si gana el no? A ver, si gana el no, le estamos diciendo no, las hectáreas no van a bajar de explotación de 1030 a 300, como están diciendo, entonces siga utilizando las 1000. Y gana el no también significa no queremos que se extienda en 50.000 hectáreas la zona ITT, y yo sí creo que eso sería muy serio, y de hecho creo que eso justamente nos daría una buena razón para no insistir en una consulta, como usted estaba diciendo. Entonces, si no, nos vamos a consulta. El problema es que si ya se ha consultado de una manera en la que, como dice Carlos, no tiene tantas repercusiones inmediatas y tantas obligaciones, y tampoco se va a parar la explotación petrolera en el área porque gane la consulta, peor vamos a ir a meternos ahora sí una consulta en la que vamos a decir no, la misma pregunta que hicieron los Estados Unidos, si es que ya nos están dando una idea de que ni siquiera en esto, que no es tanto, está diciendo la mayoría no. Pero yo sí creo que es improbable que gane el no.
Incluso lo que he visto, y bueno, puedo estar equivocada, no conozco todas las opiniones ni todas las campañas por el no, está el no en plancha, que es más un no al gobierno, no es un no al contenido de cada pregunta, sino simplemente no estamos de acuerdo con Lenín Moreno, ¿no? No he visto una que diga no tajantemente porque, por ejemplo, es importante que sigamos explotando y que eventualmente se utilicen las 1000 hectáreas como ha autorizado inicialmente la Asamblea Nacional, y está mal que se extienda esta zona intangible. No veo a nadie haciendo, y creo que nadie se atrevería tampoco a hacer algo así, precisamente por el peso moral que nos dejó la experiencia con Yasunidos, e incluso el mismo gobierno, ¿no? El Correa, que fue el gran impulsador de la explotación del ITT, él mismo decía, no me gusta, lo siento, he llorado, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no creo que ahorita, con todos los problemas además que tiene políticos, vaya a llorar por manténganse las militares, ¿no? Pero bueno, podría suceder, y yo sí creo que eso sería muy doloroso, porque entonces el peso moral del que estaba hablando Carlos no se daría. La otra cuestión que usted estaba diciendo, no recuerdo bien, si me recuerda rápido, la parte jurídica era de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que la naturaleza puede defenderse jurídicamente? Sí, bueno, ahí hay muchas cuestiones. Para muchos abogados el tema de los derechos de la naturaleza fue casi un parteaguas, ¿no? Porque se supone que los derechos solamente los tenemos los seres humanos, entre otras razones porque entonces yo actúo por mí y puedo ir a defenderme, ¿no? Pero sí tenemos muchos casos en el derecho en el que uno no actúa por sí, sino que alguien actúa por él, ¿verdad? Es el caso de los menores de edad, caso bastante pedestre, y entonces la pregunta es ¿quién representa mejor los intereses de esta persona? Siendo persona no puede acudir a los tribunales, ¿verdad? En ese sentido, lo que la Constitución dijo fue que cualquiera podía representar esos derechos, y la pelea después de eso ha sido con el Estado, particularmente el gobierno, y particularmente el gobierno Correa, como que insistía en que no, que si es que el Estado representa a la sociedad, el Estado representa el mejor interés de la naturaleza, pero ahí encontramos esa pelea. Porque si el Estado representa los mejores intereses de la naturaleza, no puede ser que a la vez el Estado sea el que viole la naturaleza, ¿verdad? Emitiendo, por ejemplo, licencias para producir. Entonces tenemos que volver al momento en el que quien mejor lo represente en el caso en particular. Yo sí creo que si tenemos un problema con el Perú, por ejemplo, o con Colombia, el tema está en las aspersiones, el mejor representante de nuestra naturaleza, si queremos ponerle una frontera, será el Estado ecuatoriano, pero porque es un conflicto internacional. Pero acá adentro no puede ser que el mismo que emite la licencia sea el mismo que además la defienda, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Y entonces quien mejor la defiende puede ser, por ejemplo, la comunidad interesada. La comunidad interesada en que no se haga un proyecto petrolero, un proyecto minero, si nos vamos a la otra pregunta ambiental también de la consulta, es quien mejor además representa los derechos de la naturaleza en esa cuestión, en ese momento, ¿verdad? Porque entonces el Estado lo que se vuelve es pasivo de obligaciones con respecto a esos derechos. ¿Okay? Está mucho por desarrollarse jurídicamente en las cortes este tema, y nuestras cortes no suelen ser pues las más ni creativas ni las más proactivas, pero pues también quizás para eso estamos quienes trabajamos en estos temas para impulsarlos. Solo un comentario de la primera persona que habló, y es con respecto a la matriz energética. Al final Carlos nos ayuda más con eso. Yo creo que la matriz energética, o si se llama matriz energética, pero el uso de la energía en el Ecuador, el origen de la fuente del mayor uso de energía no es térmico, ¿verdad? Es hidroeléctrico. No, entonces, de hecho es el petróleo 80-20 con la hidroeléctrica. ¿sí? En realidad ambos tienen razón, porque la generación de electricidad en Ecuador en este momento es más o menos 80% hidroeléctrica y un 20% térmica. Pero eso es la generación de electricidad. Pero la generación de energía, porque la electricidad no es la única energía. Si se toma en cuenta otras formas de consumo de energía, por ejemplo, un auto no está consumiendo electricidad salvo su propia batería, pero está consumiendo energía. Entonces hay las cifras que él nos mencionó, al menos a nivel global, son muy cercanas a la realidad. O sea, si pensamos en la electricidad, es cierto lo que usted dice, pero si pensamos en toda la energía, no solo la eléctrica, sino toda la energía que usa un avión, por ejemplo, las cifras suyas son las que...
Y una pregunta al respecto. Entonces, si es que Ecuador tomara una, vamos a ser bien hipotéticos porque tampoco lo veo muy cercano, pero por ejemplo la medida de California, la generación eléctrica a partir de hidroeléctricas, ¿podría servir a cumplir nuestras necesidades de transporte o no podría? Podría en un tiempo de 1 o 2 décadas. Pero ¿qué pasa si No, si ya puedes explicar. las cocinas de inducción no se han cambiado? Claro, ya vamos a hablar de eso. Bueno, yo quería, tal vez en este momento, si tú ya terminaste, yo quería explicarles un poquito la respuesta a su pregunta. Primero, le agradezco por haberla formulado, porque creo que está muy bien formulada, primero. Segundo, que representa una realidad. Y las cifras que usted mencionó, como le decía, se acercan mucho a la realidad. ¿Sí? Este momento a nivel mundial, no en Ecuador, a nivel mundial, más o menos del 75%, o sea, las 3/4 partes de la energía que consume nuestra civilización provienen de las 3 fuentes que usted decía: petróleo, gas natural y carbón mineral, que son combustibles fósiles. Entonces, ¿y por qué entonces nos oponemos al petróleo? ¿Cómo vamos a permitir que siga funcionando el planeta? ¿Vamos a volver a la edad de las cavernas? No. Les voy a plantear ahora el otro problema del petróleo, que no hemos tenido oportunidad de hablar porque es muy importante, y es el cambio climático. ¿Sí? Si nosotros seguimos consumiendo, y hay varios estudios que lo han mencionado, todo el petróleo que nos queda hasta agotarlo, podremos tener petróleo por unos 60 años más. Y todo el gas natural podemos tener 60, 80 años más, y carbón podemos tener como 200 años más. ¿Sí? Vamos a llegar a fines de siglo a un calentamiento global de como de 7 grados. Eso significa, primero, un colapso dramático de la biodiversidad. Desaparece casi por completo la selva amazónica, se convierte en una pradera. Eso significa un aumento enorme de las sequías e inundaciones a nivel planetario. Y lo que es más grave, eso significa el colapso, estoy hablando literalmente, el colapso de la capacidad mundial para producir alimentos. Simplemente porque el clima se vuelve inmanejable. Y el momento que, por ejemplo, el nivel del mar puede llegar a subir en 400 años 60 metros. Piensen, la ciudad de Guayaquil está a 7 metros sobre el nivel del mar. Quedaría sumergida, o sea, para llegar a la 9 de octubre necesitaríamos un buzo especial que se sumerja 54 metros a ver lo que fue en el siglo XX la 9 de octubre. ¿Sí? Solo en Bangladesh habría 1.350 millones de refugiados ambientales. Personas que simplemente pierden toda capacidad de subsistencia, porque el mar se llevó sus terrenos. ¿Sí? Entonces, eso es una situación absolutamente inmanejable a nivel planetario. Y las cifras que les estoy dando son cifras que provienen de los estudios más serios que ha hecho la ciencia al respecto. Les puedo dar las fuentes, etc. Por eso se hizo el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París incluye 192 países. Y de ahí viene lo de California. California no lo hace eso porque no le gusta el presidente Trump o porque está en contra del petróleo por alguna razón estética, no. Simplemente porque es una necesidad del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la única manera de mantener el calentamiento global en límites que sigan haciendo daño, pero que sean al menos controlables, ¿sí?, es reduciendo, dejando sin sacar, dejando en el bajo tierra 2/3 de las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón. En el caso de América Latina sería el 38% de las reservas de petróleo. O sea, primero, no tiene ningún sentido hacer exploración petrolera. Segundo, de lo que tenemos que solo sacar 1/3. Ahora eso va a ser un suicidio. Y su pregunta tiene razón. ¿Cómo vamos a mover al mundo? En este momento las energías renovables, principalmente la solar y la eólica, han llegado a tal nivel de evolución que pueden sustituir, y de hecho están ya sustituyendo, las formas convencionales de energía. Y las noticias en ese sentido son simplemente espectaculares, incluso en los Estados Unidos, con Trump. ¿Sí? En este momento, más o menos el 80% de todas las nuevas plantas de energía que se han creado son renovables. ¿Sí? En el caso de los autos eléctricos, que es el ejemplo que les ponía, en el año 2016, no híbridos, eléctricos, o sea que no tienen emisiones, había 1 millón de autos eléctricos en el mundo. El año pasado subió a 2 millones. Y se piensa que para el 2030 van a ser 30 millones. O sea, es un crecimiento, es algo así como los teléfonos celulares. Cuando nosotros vimos el primer teléfono celular en los años 90,
era un paquidermo de este tamaño, tenía una antena así y valía $5,000. ¿Sí? Y las personas más ricas del mundo lo tenían en el auto porque era muy pesado para llevarlo a cargar, salvo que uno tenga una mochila enorme. Actualmente todo el mundo tiene celular. ¿Sí? Y ha habido una enorme revolución en términos de para qué sirve este aparato, porque no es un teléfono. Es una cosa que me permite a mí saber las noticias, una cantidad de cosas, puedo ver películas y ustedes saben todo lo que pueden hacer. Entonces, esa es una revolución, es decir, un cambio en la tecnología. Y eso se está dando a nivel planetario a una velocidad enorme. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser una transición rápida. Pero hay una ruptura entre un pasado y un futuro. Y el problema es que si no fomentamos, primero la transición es técnicamente posible. Porque este rato, por ejemplo, los americanos no instalan paneles solares por ser ecologistas. No son ecologistas, nunca lo han sido. Instalan porque es mucho más barato poner un panel solar que poner una planta de carbón. Incluso con todas las modificaciones que ha hecho Trump para salvar el carbón. ¿Sí? El consumo de petróleo en Estados Unidos, de nuevo, ha bajado un 15%. ¿Sí? Y en Europa ha bajado como un 20% en los últimos años. O sea, el petróleo ya es cosa del pasado. Imagínense una revista tan conservadora como The Economist, que es muy prestigiosa, seria, pero es una revista de derecha. Hace unos 3 meses sacó una portada diciendo la muerte del motor de combustión interna. Y tenía el motor de un auto. ¿Sí? Y mostraba cómo, en realidad, ellos están muy preocupados. Mire, una empresa tan grande y prestigiosa como Volvo decidió que dejará de fabricar motores de combustión interna en el 2020, de aquí a 3 años. Lo mismo está haciendo Volkswagen, después del escándalo que tuvo por las emisiones y todas esas cosas. Entonces, muchas empresas ya han decidido hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay un cambio enorme en ese sentido. Y como es un cambio tecnológico, una revolución que va a venir rápido. Entonces, en realidad eso no va a significar que no tengamos fuentes de energía. Y bueno, los que tienen un auto lo podrán seguir haciendo circular. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos, por decir algo, el metro, ¿cómo se mueve el metro? Con electricidad. Y es un sistema de transporte masivo. En este momento, en la mayor parte de las ciudades europeas, la gente usa transporte eléctrico. Por ejemplo, bueno, el metro, por ejemplo, un tranvía. Y para transportarse de una ciudad a otra, trenes eléctricos. ¿Sí? Entonces esto está produciendo un cambio enorme a nivel mundial. ¿Sí? Y que va a irse ampliando cada vez más. Esa es más o menos la idea. Entonces, evidentemente la generación eléctrica va a aumentar enormemente porque vamos a necesitar electricidad casi para todo. ¿Sí? Pero las proyecciones sobre el futuro muestran que el auto mismo va a desaparecer casi como tal, el auto privado. Porque se pueden poner autos públicos que sean inteligentes y que te lleven de un lado a otro. Entonces te subes, pones una tarjeta o pagas algo y dice venme a tal parte y tú vas sentado y el auto te lleva, porque van a ser autónomos. Eso no va a ocurrir en 3 años, eso va a ocurrir probablemente en 20 años, pero la tecnología está disponible, se está desarrollando en ese sentido. Entonces vamos a tener realmente una revolución tecnológica muy profunda. ¿Sí? Eso es parte de los cambios, pero creo que estamos en la puerta de una nueva forma de ver la sociedad. ¿Sí? Y si no lo hacemos, bueno, el riesgo es simplemente una reducción, lo que se proyecta aquí. Los que pueden sobrevivir a un mundo sin mitigación del cambio climático, en este momento la población mundial son 7.400 millones de personas. Por la falta de alimentos tenemos capacidad de alimentar a 1.000 millones de personas a fines del siglo XXI. O sea que la población mundial se reduce más o menos en 6/7. ¿Sí? Van a sobrevivir los que pueden comer. Así de simple. ¿Sí? Y alguien tiene que producir. Y el problema es que si los terrenos ya no producen tierra por sequías, inundaciones y una serie de eventos climáticos extremos que van a ser cada vez más frecuentes, esa es una realidad, no es una proyección apocalíptica. Ustedes pueden leer informes de las Naciones Unidas, etc. Por eso hay un esfuerzo gigantesco a nivel mundial para saltar a otras tecnologías. Y bueno, la buena noticia es que esas tecnologías existen, que ya han llegado al desarrollo y que son más económicas que las otras. Entonces, que en el Ecuador no se ha visto es otra cosa, pero en América Latina, por ejemplo, Chile acaba de instalar el sistema de paneles solares más grande de América del Sur este rato, porque ellos están importando gas argentino y no les conviene. ¿Sí? Lo mismo con energía eólica. Incluso los países petroleros lo saben, porque una vez que se acaba el petróleo en esos países o que se vuelve muy barato, ellos sí pueden volver a la edad de los camellos.
Entonces, para evitar eso, piensa, bueno, el desierto nos puede servir, porque ¿qué es el desierto? Un lugar que tiene mucho sol. Entonces pueden comenzar a vender energía al resto del mundo, ya no petróleo, sino electricidad. ¿Sí? Y eso es una cosa que está avanzando muy rápidamente. Esa sería más o menos una posible respuesta a tu pregunta. A ver, brevemente, uno, con respecto al comentario de Juanito sobre legitimar, decir sí es legitimar. El problema que yo veo con esta consulta en general, porque además son 7 preguntas y las 7 preguntas se disparan por muchos lados, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de lo que hubiera sido la consulta de Yasunidos, que era una sola pregunta, era muy concreta y era una sin diversos temas. Es que yo ayer me preguntaba, bueno, ¿qué mismo estamos votando? Porque algunos dicen todo sí, todo no, y eso es básicamente apoyo a un gobierno y contra otro gobierno, ¿verdad? Otros nos tomamos el trabajo de analizar pregunta por pregunta y dentro de cada pregunta unos dicen sí porque tenemos esta victoria moral, otros decimos sí porque además de la victoria moral, ya les voy a comentar lo que desde un grupo hemos estado conversando, lo que sería, lo que podríamos hacer a partir del 5, si es que gana el sí. Otros como Juan dice, bueno, al final es el sí hasta contraproducente. Entiendo que ese es el punto, porque legitimaríamos una cosa con la que estábamos en desacuerdo al principio, ¿verdad? El problema con esto es que todo el mundo le va a dar la interpretación que quiere. Entonces, si gana el sí en todas las preguntas, el gobierno dirá, sí, tenemos la legitimidad para hacer lo que estamos haciendo y de paso, bueno, cumpliremos lo que mediamente podemos cumplir, ¿verdad? Si gana el no, ya sabemos quién va a decir que está contento. Ahora, tenemos que ser realistas respecto al tema. Y entonces la cuestión es, ¿se está explotando? Sí, se está explotando. No queríamos que eso ocurriera, pero no se pudo parar. Se paró la consulta que habría sido la forma de pararlo por completo. Y tenemos en este momento un chance. Y ese chance yo añadiría, además de la victoria moral a la que se refiere Carlos, y yo creo que eso es indudable, es que sí hay chances de hacer cosas, por ejemplo. Con respecto a lo que poco se ha comentado aquí, que es la extensión de la zona intangible, sí, puede que eso no pare la explotación petrolera, pero lo que estamos diciendo es, a ver señores, en la Amazonía necesitamos ampliar las zonas de protección que van a ser directamente en beneficio de lo que tampoco hablamos aquí, es nuestra responsabilidad con unos pueblos a los que les estamos afectando la vida y a los que no les llega el beneficio de ninguna electricidad posible. Porque digamos que las formas de electricidad, si la eléctrica, la solar, si la generada por térmica y todas las maravillas tecnológicas de las que hemos hablado, vamos a ver cuánto eso se aplica en esos pueblos, ¿verdad? Y son ellos los que ponen el recurso y nosotros somos los que nos rascamos la barriga y tenemos todas las glorias de la energía posible. Y entonces a eso es a lo que yo me refería con, esta es una oportunidad de rehacer esas relaciones horribles que hemos tenido con los totalmente olvidados de la historia. Están olvidados que aquí ni siquiera los hemos discutido. Alguien ha dicho, chuta, ¿saben qué? La verdad es que a esos pueblos, así como nosotros nos quejamos, que nos pasó hace 500 años cuando llegaron los españoles y se llevaron todo el oro que quisieron y todos los recursos naturales, porque esto es una pelea de recursos naturales también, resulta que eso mismo, lo que nos vivimos quejando, se lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Porque otra cosa es los 500 años atrás, en lo que todo el mundo puede decir, bueno, yo no participé, pero aquí sí estoy participando, como sociedad, y como sociedad que le estoy permitiendo o no permitiendo al Estado ecuatoriano hacerlo eso. A eso me refería con la oportunidad que tenemos de rehacer unas relaciones que, por eso también hice todo el recorrido histórico de qué mismo es que les estamos diciendo. Nos importan, sí, en la medida en que son los guardianes de la naturaleza. No nos importa en el momento en que se ponen complicados con nosotros. Y a veces sí, a veces no, y etcétera, ¿verdad? Sobre eso no volvemos. La otra cuestión, y lo que les quería comentar es lo que estamos haciendo desde colectivos o individuos, con los Yasunidos, con Acción Ecológica, con antropólogos que tienen trabajo, que conocen mucho la región y este tema de las relaciones, insisto, de los pueblos, y no me refiero solamente a los contactados, porque entre contactados y no contactados no es que hay una diferencia brutal. Hay pueblos, incluso comunidades guaraníes, que están tan alejadas del contacto, de la relación con el resto de nosotros como sociedad, que difícilmente alguien, si los conoce en serio, podría decir, no, estos son unas personas integradas y por lo menos contactadas y por lo tanto conocen todo el sistema y son parte de nuestra sociedad. No es así realmente, es un espectro entre contacto y no contacto,
dentro del cual hay mucho contacto entre ellos mismos. Unas veces son los violentos que los hemos conocido, pero muchas veces no son violentos, son o de cooperación o simplemente de convivencia, que es cómo funciona la vida en esos territorios, ¿no? En ese sentido, una cosa que estamos planteando, yo digo, desde estos distintos grupos, es exigir al Estado ecuatoriano, a partir de la victoria moral que nos dice Carlos, es primero contar si es que esas 300 hectáreas que dicen solo vamos a utilizar 300 hectáreas ya están excedidas. Y bueno, pues esto es un trabajo técnico que ya lo vamos a hacer más público en otro momento, pero esas 300 hectáreas que el gobierno parece jactarse de decir solo eso estamos utilizando, eso depende de cómo se cuente. Una de las cosas que ya nos decía Carlos es, si es que yo solamente voy a contar el tubo y el hueco perforado, sí, posiblemente no tenga más de 300, pero si voy a considerar todos los efectos y los impactos directos, no solamente los indirectos, sino incluso los directos, de abrir, por ejemplo, una carretera, y como decía Carlos, el problema de la carretera, una vez alguien me decía, imagínate un pescado, ¿cómo se llama? La espina dorsal del pescado con todas las espinitas a los costados. O sea, ese es el efecto de una carretera. La carretera no es solamente el espacio de aquí para allá, sino todo lo que va arrasando alrededor por esto mismo, de la migración, por las colonizaciones, por las actividades legales e ilegales que surgen a partir de abrir una carretera. Por eso la carretera es tan impactante por todo esto que se deriva de ella, ¿no? Y entonces, si juntamos y hacemos un trabajo técnico, porque ese es uno de los objetivos que tenemos, es decir, ahora sí ya, suponiendo que ganara la pregunta, ahora sí vamos a sentarnos técnicamente a ver y a contar realmente si es que las 300 están, porque a las finales las 300 están excedidas. Y en ese caso, si las 300 están excedidas y podemos demostrar que están excedidas, entonces toca recortar, y ahí sí tocaría recortar. Y lo difícil que va a ser, ciertamente, que el Ecuador sigue siendo petrolero, yo creo que eso está muy claro para todos. Pero por lo menos vamos a tener, a partir de la victoria moral, una victoria posiblemente adicional. Con respecto a la otra parte de la pregunta, que son las 50.000 hectáreas, una de las cosas que estamos diciendo es, el Ecuador, el gobierno cuando nos propuso esta pregunta, lo que nos está diciendo es, efectivamente hemos fallado en la protección. Tanto que estamos admitiendo que se necesita ampliar. Y lo que nosotros queremos probar, y probarlo de una manera técnica, insisto, es que los 50.000 es un mínimo, porque muy probablemente a partir de, lo que nos decía Carlos, son pueblos nómadas, son pueblos itinerantes. El territorio que necesita un pueblo itinerante es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque no vivimos una vida así, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podemos decir, 50.000, usted me dijo, pero nosotros tenemos que volver a la Constitución del Ecuador, que dice que los territorios de los pueblos no contactados son los territorios que ellos utilizan, no lo que nosotros buenamente les queremos reconocer cuando buenamente nos acordamos que hay esos pueblos y que están en peligro por nuestras propias acciones, ¿ok? Y algo más quería comentar sobre un poco el tema de las tecnologías. Yo recuerdo haber leído de un jeque árabe, un ministro de energía, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que él decía, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. La edad de piedra se acabó porque tuvimos nuevas tecnologías para hacer otras cosas, ¿verdad? Y parte de esas nuevas tecnologías son muchas condiciones. Son condiciones económicas, son condiciones ambientales o de conciencia, ya no solamente de que somos buenos y queremos proteger a las mariposas, sino que nos vemos en el peligro de esto mismo que nos decía Carlos. Yo soy de Guayaquil y a mí el tema de que se me inunde la ciudad donde yo viví, a la que quiero mucho, me resulta horrible. Y esa también es una consideración, y es una de las consideraciones por las que cambian las tecnologías en general en el mundo. Con respecto a la pregunta de cómo así los holandeses, porque los holandeses parecen unos superiores morales frente a nosotros, que somos unos inferiores morales totalmente, porque miren la desgracia que somos, eso no se consigue, o sea, eso no es, insisto, una cuestión de superioridad moral, es una cuestión además de política pública. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Dejemos de tener subsidios a los combustibles y verá que esta felicidad con el carro que tenemos, y yo me incluyo, se acaba. ¿Qué podemos hacer también? Ponerle unos precios altos. ¿Qué gobierno lo logrará sin que quite el subsidio? Bueno, entonces, pero eso es una cuestión que también de la sociedad, porque también es fácil echarle la culpa al gobierno de siempre. Creo que es el problema de la sociedad más que del gobierno. Pero es que, perdona, pero los holandeses tampoco están tan contentos de decir, sí, póngale todos los impuestos que quiera.
Es reconocer este tipo de cuestiones, ¿no? Así que las medidas están y son posibles. Y los holandeses y todos los demás europeos, insisto, no es que han sido una gloria en mantener un medio ambiente súper sano toda la vida, ¿verdad? Y lo consiguieron a punta de, bueno, señores y señoras, vamos a poner nuestras acciones donde tenemos la boquita tan linda. Y dejo nomás ahí porque ya no hay mucho tiempo. Bueno, yo quería referirme a dos de las preguntas. La una es la que hizo en primer lugar probablemente el abogado, la persona desde un punto de vista más jurídico, en el sentido de que si yo voto por el sí, estoy aceptando que se explote el petróleo, que además lo haga en 300 hectáreas y que además la zona intangible se extienda solo en 50.000, y por consiguiente implícitamente estoy aceptando la explotación petrolera. Por consiguiente no puedo votar moralmente sí. Bueno, si yo analizo eso en sentido estrictamente lógico, yo diría que es correcto. O sea, desde un punto de vista lógico-filosófico, esta persona tiene toda la razón, no puede votar por eso. Pero yo pensaría que estamos en un mundo real, en un mundo donde hay decisiones políticas. Y si yo tengo 3 candidatos o 2 para la presidencia en un momento, nunca voy a tener candidato perfecto. El uno me puede gustar, estoy hablando en un mundo abstracto, por ciertas razones, el otro me gusta un poco menos, y normalmente me veo obligado a escoger el menos malo. Entonces digo, tengo 3 opciones. En la práctica tengo 3. O voto sí, o voto no, o anulo, o pongo en blanco, digamos. O sea, le saco mi voto de la contienda. No hay más. ¿Sí? Entonces yo voy a votar, solo tengo esas 3 opciones. En términos prácticos, tal vez no tan estrictamente filosóficos, yo debo escoger de esas 3 opciones la menos mala, en el sentido de que es la que mejor impacto puede tener en el futuro para cambiar el mundo en la dirección que yo quiero. Si a mí me preguntaran, yo diría no petróleo en Estados Unidos. Lo que planteó los Estados Unidos, la pregunta correcta sería esa. Ahora bien, esa pregunta no pudo hacerse. Entonces ahora tenemos otra que es mucho menos buena, por supuesto. Ya sabemos por qué. Pero no tenemos otra, no tenemos la posibilidad de cambiar la pregunta. Ya lo intentamos. Eso no funcionó. Esto quiere decir básicamente que la política, yo diría, es el arte de lo posible, no de lo mejor. Y a la larga lo que queremos es cambiar el mundo, en cualquier dirección. ¿Sí? Y para cambiar el mundo tenemos que ir poco a poco, no lo vamos a cambiar en 3 días. ¿Sí? Entonces, ya que no pudimos conseguir que se detenga la explotación petrolera en Estados Unidos, que era lo que planteó la iniciativa de Civil o lo que planteó la pregunta de los Estados Unidos, en este momento tenemos un espacio mucho más pequeño, pero no lo podemos desperdiciar. Pues si ponemos no, ¿a quién estamos beneficiando? Al correísmo en primer lugar, sí, y eso me parece mucho peor, ¿no es cierto? O si ponemos nulo, estamos dando mucho menos fuerza moral a este movimiento que puede en el futuro pedir mucho más cosas, como tú mencionabas, dando distintas interpretaciones a ese mismo texto, aunque sea un texto débil. En definitiva, ese es el punto, creo yo. Entonces, cuando tenemos algo que tiene efecto político, yo creo que no podemos pensar con una lógica estrictamente ético-filosófica. ¿Sí? Yo hace poco leí en una entrevista en El Comercio, que estaba en video, a un profesor que sostenía que votar por el sí en la pregunta de la minería era aprobar la expansión de la megaminería. Porque la pregunta solo se refería a la minería artesanal, entonces vamos a considerar a los chiquitos. Yo no entiendo que la pregunta dice eso, no dice que estoy favoreciendo. De nuevo, es tratar de leer un tema político con una visión, yo diría, que si bien tiene mucha lógica, pero es una visión teórica, que yo diría absolutamente ética o algo así. O sea, el argumento puede tener mucha lógica. Exacto, entonces desde ese punto de vista yo pensaría, al menos mi opinión es esa, que ya que no hemos conseguido lo mejor, siempre tenemos que escoger. Esta es una democracia limitada, donde las posibilidades de opción que tenemos son mucho menores de las que debería haber una verdadera democracia. Pero ya que tenemos eso, por lo menos impulsemos, tenemos una cierta responsabilidad para que en el futuro haya un impacto político positivo de este pequeño paso
que vamos a dar. No nos permiten dar más que un pequeño paso o no dar. ¿Sí? Por eso me parece que la lógica con la que debemos ver es esa. Sobre su nueva pregunta, de nuevo me parece que yo coincido bastante con su no sé, su inquietud. Y me parece que cuando nosotros decimos no al petróleo, no estamos pensando que debemos renunciar a lo que podría llamarse un recurso. Lo que estamos pensando es que nuestro verdadero recurso es la biodiversidad. Y que si tenemos un uso sustentable, llamemos decir, de la biodiversidad, manteniéndola en primer lugar, podemos tener mucho mejores condiciones de vida de las que tenemos con el petróleo. Entonces, eso no es posible. De nuevo, veamos dentro del mundo de lo posible, tenemos un país mucho más chiquito que el Ecuador, pero que tiene mucho más biodiversidad, o digamos, ha explotado mejor su biodiversidad. El Ecuador tiene más. Y que ha conseguido condiciones de vida mucho mejores que Costa Rica. Costa Rica incluso prohibió la exploración petrolera en su propio territorio. Sí, y ha tenido una serie de políticas ambientales, de hecho, mucho más avanzadas que la de... No es perfecto, de nuevo, pero en Costa Rica se ha conseguido mucho. ¿Cuántas personas son en Costa Rica? Bueno, son 2,5 millones de personas. ¿Cuántas son en el Ecuador, supongo? Pero yo le voy a poner un ejemplo. Perú, por ejemplo, que tiene Machu Picchu, que es un país extractivista, porque sacan cobre en grandes cantidades y otros minerales. Perú recibe como 2,5 millones de turistas al año. El Ecuador recibe 1.300.000. Y Costa Rica recibe como 4 millones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, solamente en el turismo, si hacemos un turismo regulado, un turismo de naturaleza, como el que se hace en mí, yo estoy pensando en eso, no en el de Galápagos, ¿sí? Que genere empleo, podemos tener mucho más posibilidades. El caso de Baños, es un pueblo chiquito, pero todos ustedes, yo creo que habrán, al menos los ecuatorianos, y si usted está solo 3 meses en Ecuador, les recomiendo que vaya a Baños si no ha ido, pero es un pueblo bellísimo, ¿sí? Vayan a Baños, tampoco es un turismo de naturaleza en sentido estricto, cascadas, más de aventura, pero ese tipo de cosas generan una gran cantidad de empleo. Vean la cantidad de restaurantes chiquitos que hay, que les va bastante bien, son pequeños establecimientos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cambio en el cual estamos pensando, ¿sí? Que creo que puede, o sea, la idea es conservando la naturaleza, ¿sí? Sin estas actividades de destrucción en gran escala que implica, por ejemplo, hacer una mina a cielo abierto o cosas por el estilo. Sí tenemos posibilidades de que el Ecuador de aquí a 20 años sea un Ecuador donde sigamos teniendo el sitio más biodiverso del planeta, ¿sí? Y eso no implica renunciar a mejorar las condiciones de vida. En el Ecuador 1 de cada 3 personas sigue siendo pobre y tenemos un problema de empleo tremendo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar alternativas en ese sentido, pero creo que sí hay un espacio. Ese es un poco el asunto. El problema es que nosotros tenemos que crear modelos diferentes. Yo pienso que si seguimos sacando el petróleo, muy poco van a mejorar las condiciones, porque el petróleo se va a destinar, como les dije, a pagar la deuda de los chinos o a otras cosas vinculadas con la corrupción, como se ha dado en el pasado. No solo a eso, pero lo que se ha mejorado es poco, ¿sí? Vean el caso del sistema educativo que tenemos, que no es el mejor del mundo, ¿sí? Vean cuántos bachilleres no pueden entrar a la universidad y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea. No se trata de renunciar a algo y no buscar una alternativa, se trata de buscar otros espacios. Y el Ecuador es un país privilegiado. Si yo estaría en Bolivia, estaría preocupado, porque Bolivia es un país tremendamente seco. Ustedes conocen la sierra peruana es roja, porque no tiene agua. Pero nosotros tenemos una sierra verde espectacular. Y tenemos un país dotado de agua en grandes cantidades, dotado de una enorme biodiversidad. Es el país que más luz solar recibe en el mundo, ¿sí? Que además tenemos el Cayambe con nieve al lado de la línea equinoccial y cosas por el estilo. Todo eso nos da un enorme potencial. Creo que nos falta la capacidad de reconocernos a nosotros mismos y decir, podemos vivir mejor, pero conservando lo que tenemos. Esa es un poco la idea. Entonces, no es que queremos no, sino decir, en lugar de, pensemos de otra forma. Esa es un poco la decisión. Y yo solo añadiría una cosa, y es esta figura de la maldición del recurso, ¿no? Que de alguna manera como que nos obliga a pensar, como tenemos tanto y como
Está fácil relativamente porque, insisto, los que podrían oponerse son, como dijo el ministro de Energía, solamente son 300 y por 300 no vamos a sacrificar a los 14 millones del Ecuador en una forma bastante indigna, y yo creo que si nos tocara a nosotros lo pensaríamos mejor, ¿no? Un poco a lo que está diciendo de son 2 millones los costarricenses y nosotros somos 14, bueno, son 300, ya, mucho menos. No me refería a eso. No, yo sé, pero lo que quiero decir claro, en el sentido de el tener un recurso que ha sido relativamente fácil para nosotros, para el Ecuador, sacarlo, porque las oposiciones han sido tan débiles, ahora quizás son más fuertes porque tenemos una nueva generación de gentes preocupadas y han logrado tener mayor impacto. Estos discursos alternativos, ha sido relativamente fácil depender del petróleo y seguimos dependiendo del petróleo y seguimos siendo turros y pobres. Entonces eso es lo más triste. Todavía no ponemos noruegos, entonces dices, chuta, ya eso es una cosa diferente, ¿verdad? Pero ni eso somos. Entonces, en ese sentido, yo también me pongo a pensar, en 10 años, ¿cuánto dinero entró a este país del petróleo? ¿Y cuánto realmente nos mejoramos? Pero eso fue por la corrupción, ¿verdad? Ya, pero la corrupción Claro. que deriva de tener un recurso que nos da muchísimo. No, sí, Entonces, claro. perdón, yo puedo darme el lujo de ser corrupto porque tengo bastante plata todavía con la que soy regalón, pues, y entonces hago escuelas, hago salud, y entonces mando a los muchachos con becas y demás. Entonces es muy fácil. Pero por último, yo digo, y volviendo al tema de, ok, no vamos a salir del extractivismo, muchachos, seamos más exigentes con lo que sí se está haciendo. Yo solo voy a poner un último tema. Yo digo, por ejemplo, la carne. La carne también es un problema súper importante, ¿verdad?, en el mundo, ¿no? Es responsable de una de las importantes cantidades de emisiones de dióxido de carbono. Digo, de metano, exacto, de metano, ¿verdad? Y contaminación de agua y tantas cosas, que también es muy importante. Solo para terminar, porque no me quiero alargar, pongamos un impuesto a la carne. Dejemos, o sea, ¿por qué no dejamos, o sea, por qué no prohibimos el consumo de carne de los 7 días de la semana 3? Ya, o sea, yo creo que o sea, una cosa es bastante real. Yo apoyo y creo que también el Ecuador tiene un potencial increíble, turístico y de recursos. Pero yo creo que una cosa es lo que, o sea, todas estas ideas hermosas que tenemos todos aquí, ¿verdad? Y otra cosa es, por ejemplo, tener un sistema democrático, entre comillas, que tenemos que pelear, por ejemplo, por vamos a votar que sí o que no. Al fin y al cabo van a seguir explotando el Yasuní. Entonces, creo que una cosa es tener todas estas ideas. Y tal vez, por ejemplo, ya que sí se va a extraer el Yasuní, tal vez investigar nuevas tecnologías que se puedan aplicar para que sean menos invasivos, porque se va a hacer, ese es mi punto. ¿Qué se va a hacer? En el Ecuador se van a seguir haciendo estos temas de extractivismo. ¿Cuánto tiempo fue ilegal la minería en Esmeraldas? ¿Y cómo terminó Esmeraldas con la minería? Y era ilegal. Solo con eso quería acabar. No, muchas gracias.